Amén. El Señor los bendiga. Amén. Esta noche esperemos que pues el Señor los haya traído con gozo, con alegría, estar unánimes, juntos, alabando y también escuchando palabra de Dios. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Seguimos con el capítulo 12. Amén. Y vamos a seguir con los versículos del 3 al 8. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo de Romanos 12. Amén. Nos vamos al libro de Romanos. Romanos 12, del 3 al 8. ¿Me dicen amén si lo han encontrado? ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a leerlo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar, amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú has sido bueno hasta el día de hoy. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias porque tú has sido, Señor, el que siempre dirige nuestras vidas. Que siempre estemos sujetos, Señor, sometidos a ti. Eso es lo que tú deseas, Señor, para vivir una vida digna, Señor, una vida que tú nos has demandado, Señor, tanta responsabilidad siendo cristianos y aún perteneciendo a una iglesia, Señor, que tú nos has hecho parte de una iglesia para un propósito. Mira a cada joven, a cada adolescente, aún familia aquí en esta noche, Señor, tu palabra pueda hablar a sus corazones y que ellos hayan también dispuestos, Señor, en esta noche, no solamente a escuchar, Señor, sino también a que tu palabra llegue, Señor, al profundo de sus corazones. Todo esto te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? El título de esta noche, de esta prédica, le he puesto: somos cada uno miembros el uno del otro. Amén. La semana pasada el pastor estaba hablando acerca de el versículo 1 y 2 de Romanos, amén, en los cuales se decía que la exhortación de Pablo hacia sus hermanos era que el creyente debería conducirse en una vida pues santa, en una vida que sea consagrada a Dios y que obviamente no debe conformarse ni moldearse a este mundo, ¿cierto? Pero seguimos con eso y el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos aún continúa avanzando de forma aplicativa, de forma práctica. ¿Qué va a seguir avanzando de forma aplicativa y práctica? Todo lo que del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, pues ya Pablo le había mencionado doctrinalmente a todos los hermanos. Entonces ahora Pablo sigue aplicando la doctrina y sigue enseñando a los hermanos. Ahora, el apóstol Pablo da una imagen de hombres y mujeres cristianos que obviamente ahora van a ejercer sus dones en la iglesia donde están o donde el Señor los ha puesto, ¿cierto? Siendo cristianos. Ahora, vamos a leer el versículo 3 de Romanos. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Yo voy a pasar una imagen, no sé si Lucera me puede ayudar. Ya, ahí. ¿Se recuerdan ustedes que hace ¿qué día? No, ¿qué sábado fue el que el hermano Benjamín puso una paloma bien jactanciosa, ¿no? Bien apresurada, todavía con mucha personalidad, ¿no? Entonces, este es algo semejante a lo que en el versículo 3 de Romanos 12 Pablo quiere decir. A veces decimos, ¿no? ¿Por qué Pablo escribía mucho, decía tantas cosas que para las iglesias, ¿no? No era porque tal vez le gustaba escribir, sino era porque en esos tiempos y aún actualmente, cada hermano cuando es convertido al Señor, obviamente siempre tenemos problemas, ¿cierto? Aún era en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corintio. En las iglesias donde Pablo obviamente estaba, habían hermanos que tenían diferentes personalidades, diferentes en los cuales los unos o los otros tenían que obviamente ayudarse, pero obviamente como eran diferentes, ahí se causaban los problemas. Pero, ¿qué dice Pablo en el versículo 3? Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué Pablo enfatiza aquí que el hermano, en este caso el hermano, el creyente, el cristiano, no tiene que tener alto concepto de sí mismo? ¿Y cómo debe actuar? Ahora, Pablo dice o menciona, enfatiza el tema de la gracia. Sabemos, creo que también se les ha enseñado en la escuela dominical, en la clase de adolescentes y jóvenes que ustedes siempre han tenido, que la gracia es un don inmerecido, es un favor, es un regalo que el Señor nos ha dado. Obviamente que no merecíamos ni merecemos nada, pero el Señor nos ha dado, nos ha salvado también por gracia. Pero el apóstol aquí pone y muestra que obviamente el jactarse, o en este caso la apariencia que tenían los hermanos de que obviamente merecían las cosas que tenían solamente por hacer méritos o por obras, no era lo correcto. Pablo decía, digo pues por la gracia que me es dada, cierto, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Ahí en la imagen que ustedes han visto un gatito que obviamente se quiere parecer a un león, pero obviamente no lo es, ¿cierto? Pero aquí obviamente en los principios que Pablo quiere decir, la primera es que la vida que el Señor nos ha dado es por pura gracia. Ahora, hay algo muy importante aquí, que obviamente lo que Pablo quiere mencionar es que todo surge del corazón. Sabemos que en el versículo 2 de Romanos, Pablo decía, no, tú hermano, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por la renovación de tu mente, para que obviamente tú puedas ver la buena voluntad de Dios que sea agradable y perfecta. Ahora, nosotros hemos visto que en la iglesia cristiana, donde tú estás, donde tú, obviamente, tú has querido asistir, tú quieres venir, no, toda autoridad que tú puedas ver, tanto a los hermanos que tal vez predican aquí, a los pastores, a los líderes que puedan predicar aquí, toda autoridad es dada por gracia, no porque ellos se lo merezcan. Ahora, la palabra gracia, nuevamente en el versículo 3, es muy importante y de mucha claridad. Sabemos que lo que nosotros tenemos actualmente es porque el Señor, por pura gracia, en su gracia inmerecida prácticamente, nos los ha dado. Ahora, ¿por qué Pablo menciona y dice, sino que piense de sí con cordura? La palabra cordura es un significado o un sinónimo de sobrio. No en sentido, no quiero decir en sentido de que cuando un hombre está ebrio y después está sobrio, no. En sentido de cordura, de manera racional, de manera sobria. Que piense
acerca de su estima como el Señor, como miembro de parte de una iglesia, ¿no? Que no piense o tenga una autoridad sobre él, que no piense que sea más o menos que un hermano dentro de una iglesia. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado también con esa gracia limitaciones. Sabemos que lo que el Señor nos ha dado en su misericordia, Él nos los ha dado. Pero también sabemos que lo que tú tienes, obviamente, no lo tengo yo. No en sentido de material ni de obra, sino en sentido de qué don el Señor te ha dado a ti para que tú lo puedas manifestar en la iglesia donde tú estás. Ahora, siguiendo en el versículo 3, el Señor dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, podemos decir una medida de fe, o sea, hermano, ¿se quiere decir que la medida de fe se requiere a que otros pueden tener más fe que yo y por eso tal vez tienen diferente rango en la iglesia o diferentes cosas en las obras del Señor? No. Sabemos que el Señor da un don particular a cada hombre, miembro de la iglesia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda servir ahí mismo, pero no obviamente teniendo un don igual al que yo pueda tener o al que tú puedas tener. Ahora, sabemos que la gracia aquí puede encerrar o puede tener diferentes significados. ¿Cómo? Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Dice, ¿no? A veces nosotros podemos tener conceptos equivocados, ¿no? De que, ay, ¿por qué ese hermano o por qué esa hermana el Señor lo usa o la usa tanto, ¿no? A veces, bueno, en mi caso he tenido también esas preguntas, ¿no? ¿Por qué el hermano o la hermana a veces tiene esas cosas que a veces yo no lo puedo tener, ¿no? En el sentido, pues, de servicio. Entonces, tal vez puede ser porque el hermano o sutano debe ser tal vez una mujer de oración o un hombre de oración, tal vez pasa 8 horas arrodillado, ayuna o vigila, de día no come, de noche no duerme. Entonces, podemos pensar eso, ¿no? Que a veces el hermano que puede tener tal vez, no sé, un rango de autoridad en la iglesia donde ustedes puedan ver lo que es la obra del Señor, pero no podríamos pensar eso porque no todo se hace con mérito. Pablo acá dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Ahora, Pablo hace este énfasis aquí, ¿por qué? Porque en esos tiempos habían sucedido problemas, ¿no? En los cuales los hermanos estaban en discusiones por el tema de en este caso, ¿por qué rangos mayores o por qué rangos menores? ¿No? En este caso lo que quiere decir Pablo es que los humos no se te suban, ¿no? O sea, que cualquier función que tú puedas tener dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, no lo tienes por mérito propio o porque eres un súper hermano o porque eres una maravilla de persona. No, no. Entonces, por este caso, la pregunta es, ¿por qué sentirnos mayor o superior que otro hermano? Dice Pablo, ¿no? Por eso dice, no puedes pensar más alto de lo que tú tienes concepto de ti mismo, ni tampoco muy abajo, para que no digamos, ay, qué humildes somos, ¿no? Para tener esa énfasis o enfatizar en eso. Entonces, Pablo sigue diciendo que en este caso el don que tú tienes, el don que el Señor te ha dado a ti es muy diferente al don que yo pueda tener, el don espiritual, claro, ¿no? El Señor a ti te ha dado un don muy diferente al que yo tengo en la función de la obra del Señor
y por eso nos complementamos. Amén. Siguiendo con el versículo 4 dice, si me ayuda, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nuevamente hay que leerlo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los cuerpos tienen la misma función. El 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y no todos miembros los unos de los otros. Creo que eso está muy claro, ¿cierto? Voy a pasar también una imagen, no sé si Lucero me puede ayudar. Pablo siempre hace referencia a ya sea en ese capítulo de Romanos, y en otros libros de la Biblia, en los cuales hace referencia a que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí lo han escuchado, ¿cierto? Tú eres cuerpo de Cristo, eres cuerpo del Señor, estás unido, sabemos que somos parte de la iglesia de Dios, porque el Señor nos ha salvado, nos ha llamado. Entonces Pablo siempre hace esa referencia, ¿no? Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿no? Estamos formados de la cabeza, hombro, no sé si ustedes escuchaban la canción en The Powerball que decía hombro, cabeza, rodilla y pie, ¿no? Sabemos que tenemos esas cosas y obviamente estas partes que tenemos no pueden nunca estar separadas de nosotros, ¿no? No podemos obviamente estar sin una mano, sin un pie, ¿cierto? Bueno, en sí podemos, pero obviamente nos necesitamos. Obviamente que sí nos necesitamos. Ahora, Pablo nos presenta el famoso cuadro que siempre utiliza en todos los libros, en todas las epístolas, ¿no? Que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, las partes del cuerpo son siempre partes de un todo y que obviamente cada uno de ellos no pueden estar solos o separados, ¿no? No han visto un ser humano que tal vez puede estar separado de su brazo, de su pie o de su cabeza, ¿no? Entonces la iglesia hace referencia como cuerpo de Cristo, tiene que funcionar como un cuerpo. Usted hermano que está aquí en esta noche, tiene un don especial que yo no tengo. Y por eso te necesito, ¿cierto? Entonces, hay muchos miembros dentro de la iglesia que podemos decir que somos tan diferentes, pero a la vez tan especiales. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú estás en tu cuerpo ahorita terrenal, cuando estás en tu cuerpo terrenal, obviamente tú tienes que cuidar, ¿no? Que cuidar tu cuerpo, ¿no? También obviamente porque si tienes un accidente y bueno, ¿no? Por el accidente, ¿no? Tal vez pierdes un brazo o pierdes una pierna, ¿cierto? O tal vez pierdes un ojo, ¿no? Puede ser que vivas, sí puede ser que vivas, pero obviamente no va a ser igual, ¿no? Lo vas a extrañar, ¿cierto? ¿No? Obviamente porque lo que hacías con tus dos manos, ahora lo vas a tener que hacer con una, ¿no? Es sí o sí necesario o esencial. Entonces, nosotros sabemos que si una parte de nuestro cuerpo nos falta, nos duele o lo extrañamos o lo necesitamos, ¿cuánto más cuando somos parte de la iglesia y somos parte siendo miembros de la iglesia de Cristo? Ahora, si yo te diría, ¿no? ¿Qué parte de tu cuerpo quieres quitarte? Tú dirías, nada, ¿no? No me quiero quitar nada porque lo necesito, ¿cierto? ¿O qué parte de tu cuerpo tú prefieres? También, obviamente. Pero asimismo, en la obra del Señor, tanto lo que tú tienes o lo que yo tengo se complementan y se unen y son muy importantes, porque obviamente Dios no te ha puesto a ti, ¿cierto? Imagínense pues si todos fuéramos ojos, ¿no? O si todos fuéramos como
como hace referencia a Pablo, ¿no? O si todos queríamos ser manos o piernas, ¿no? O sea, no habría un significado en los cuales el Señor te habría llamado aquí como iglesia. Ahora, en el versículo 5 hace referencia, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Ahora, siempre va a haber una conexión, siempre te voy a necesitar, siempre nos vamos a necesitar para la obra del Señor. Ahora, si me acompañan a 1 Corintios 12, 26, 1 Corintios 12, 26, así rapidito. Voy a leer la versión NBI, si ustedes tienen Reina Valera, amén también. Dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Amén. O sea, si tú eres parte de un cuerpo del Señor, miembro de esta iglesia Pachacamá, ¿no? Como miembro de la iglesia, como miembro de esta iglesia, cuando vemos a un hermano que sufre, ¿no? ¿A nosotros también nos debería de doler? Claro que sí, ¿cierto? Nos debería de angustiar tal vez el dolor que tiene ese hermano, porque es parte de nosotros, más que nuestra familia terrenal. Nosotros somos un organismo, somos un cuerpo, una misma sangre circula por nosotros. No estoy hablando de la sangre que tienes y que circula por todo tu cuerpo, estoy hablando de la sangre de Cristo, de la sangre que nos limpió y que nos perdonó, de esa sangre. Tenemos algo en común, algo que nos hace especiales, particulares. Ahora, tenemos algo en común que nos une y eso es Jesús. Ahora, si yo les puedo decir, ¿no? Tal vez puedo decirle, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Unos me dirán, ¿no? Me gusta tal cosa, ¿no? Color favorito, me gusta tal vez el amarillo, el rojo, el verde. Puedo decir X cosas y obviamente ustedes me van a decir cada uno con gustos diferentes, obviamente. Pero si yo diría, ¿no? ¿Cuál es tu equipo favorito o tu preferencia política? ¿No? También, obviamente resaltaría, ¿cierto? Hasta casi nos pelearíamos, ¿no? Porque son cosas que difieren de nosotros. Pero hay otra cosa que nos une, como les decía anteriormente, ¿no? Cristo nos une de manera especial y de manera única, ¿no? Por eso venimos aquí, por eso escuchamos palabra de Dios, por eso escuchamos todo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Ahora nos vamos a Romanos nuevamente, Romanos 12. En el versículo 6 hace claridad en algo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nuevamente repite, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, un don es una gracia, es algo gratuito, es un don gratuito que el Señor te ha dado de forma especial, de forma particular. Si tú quieres ser brazo, yo quiero ser pierna, ¿no? Y obviamente si tú eres brazo y yo quiero ser brazo también, obviamente va a ser imposible, ¿cierto? Pero todos tenemos diferentes dones especiales dentro de la iglesia, porque si no fuéramos diferentes, obviamente la iglesia no funcionaría, ¿no? Imagínense si todos queríamos o queremos ser pastores, si todos tal vez queremos ser evangelistas, ¿no? ¿Dónde estarían, no? O sea, la iglesia no existiría para nada. Pero no, eso no es así. El Señor nos ha dado un don especial, a ti, a mí, un don especial, un don diferente. Ahora,
nosotros sabemos que el Señor, al ponerte en una iglesia, siendo parte de una iglesia, obviamente tú también tienes que aportar de manera responsable. ¿Y cómo? Nos vamos a 1 Corintios 12, 17. 1 Corintios 12, 17. Como les mencionaba anteriormente, ¿no? Pablo acá lo perfecciona, dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo hace referencia aquí a eso. Entonces, tú no puedes desear, o yo no puedo desear el don que tú tienes, porque el Señor te ha dado un don particular. Y ese don debe ser reflejado dentro de la iglesia donde el Señor te ha puesto. Porque obviamente te va a utilizar de manera particular, de manera especial. Por eso podemos decir que la gracia de Dios es multifacética, ¿o no? La gracia de Dios tiene diferentes fases, y esas fases no tienen límites, no tienen límites. Ahora, Pablo hace mención aquí en el libro de Romanos, seguimos con el capítulo 12, dice, ¿no? De manera que teniendo diferentes dones, como les explicaba, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, el versículo 7, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ahora, la de profecía, podemos decir, ¿no?, que el Señor le ha dado ese don profético. Y Pablo lo que quiere decir aquí es que si el Señor le ha dado ese don profético, y él siente en su corazón que el Señor le ha dado ese don profético, algo que muchos no lo tienen, ¿no?, que el hermano que ha recibido este don profético lo use, pero conforme a la medida de la fe. Conforme a la medida de la fe. Ahora, usted me puede decir, no, ay hermana, yo no puedo, no puedo hablar en mi iglesia, tengo miedo, tengo vergüenza al hablar proféticamente. Obviamente va a tener vergüenza porque ese don no es suyo, tiene otro don. ¿Por qué? Porque en este caso el Señor te ha dado un don diferente al otro hermano, un don especial. Entonces, Dios le ha dado el don de profecía a hermanos que obviamente por gracia lo han recibido, ¿no? Y obviamente lo usan conforme a la medida de la fe que el Señor les ha dado. Entonces, ¿cuál podríamos decir nosotros que tu don puede ser mejor al don que tal vez el hermano de tu lado o de al delante o al detrás pueda tener, ¿no? No hay nada en este caso en los cuales tú puedas jactarte o que sea de manera, o puedas tú ponerte de una manera superior. Recuerden que Pablo, cuando el Señor lo había llamado, ¿no?, al apostolado, él decía que todo lo que él había recibido, no lo había recibido por parte de los superapóstoles, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De Pedro, de los apóstoles que en este caso estaban con Jesús en esos tiempos, no, sino que él mismo lo había recibido, ¿no?, de parte del Señor. Pero, y tal vez ustedes pueden decir, ay no, pero ahí está utilizando la jactancia, hermana, o ahí usted está utilizando, en este caso, que Pablo tenía mayor concepto de sí mismo. No. Él está diciendo que en este caso el don que los apóstoles que antes que él estuviesen, obviamente, no tenían el mismo don que él tenía o que el Señor le había revelado a Pablo. Ahora, nosotros podemos decir que si el Señor te ha dado a ti un don de profecía, lo uses o se use de manera en los cuales sea medido, ¿no?, por la fe. Y si el Señor te ha dado el don de servicio, que también lo uses en el servicio.
y que el Señor, obviamente citado el don de enseñanza, que también lo uses en la enseñanza. Ahora, si podemos decir el acto de servicio o de servir a tu hermano, ¿cómo podemos aplicarlo de manera práctica? Podríamos decir, ¿no? Podemos prestar servicio de muchas formas. Podemos prestar servicio en la iglesia, tal vez arreglando las sillas, ¿no? Las veces que ustedes están aquí, tal vez. O tal vez un ejemplo puede ser, ¿no? Que un hermano esté mal y diga, no tengo nadie que me cocine, ¿no? Hermano, yo apoyo. O tal vez que haya un enfermo en la iglesia y ustedes, obviamente, o tengamos, o sabemos que obviamente el hermano está mal, ¿no? Tal vez en ofrecerle la ayuda, ¿no? Pero hay algo importante. Pero a veces la gente podría decir, ¿no? O el hermano aquí mismo podría decir, ay, ese hermano yo veo que es muy servicial. Ayuda a tal hermano, hace estas cosas. Ay, yo creo que es muy metiche. No, yo creo que es muy metiche. No. Pero acá Pablo dice que lo que el hermano se hace ver, se hace mostrar, no es simple por su mérito, no. Es por la gracia que Dios le ha dado a él. O sea, solo por la gracia que el Señor le ha dado a cada hermano que pueda tener ese don diferente que tú no lo tienes tal vez, es lo que por eso él se puede mostrar así tan servicial. Y lo usa de manera conforme a la medida de lo que el Señor le ha dado por pura gracia. Ahora, nosotros sabemos que tal vez, no, hermana, yo no quiero servir, no sé cuál es, en este caso, el don que yo puedo ofrecer o tengo en la iglesia, no lo sé, ¿no? Yo solamente a veces vengo, escucho palabra, me voy, solamente canto, ofrendo y me voy, ¿no? A mi casa y no siento el don de tal vez de ayudar, de servir, ¿no? Pero aquí lo que el Señor dice, ¿no? ¿Cómo tú puedes aplicar algo a tu vida o cómo tú puedes ser de ayuda en la iglesia donde estás si tú no pones en práctica eso, ¿no? Si tú no sacas a flote lo que el Señor te ha dado. Ahora, siguiendo el versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, no solamente, recuerden, no solamente aquí en el púlpito, no. También, por ejemplo, los sábados, ¿no? Que hay clase de escuela bíblica, ¿no? En este caso, clase de párvulos ayudando, o clase de principiantes, o en este caso pueden hacer ayuda en diferentes áreas. Ahora, el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, el que exhorta, podremos decir que es el que anima. Acá Pablo dice, ¿no? El que anima, que los anime. El que socorre a los necesitados, que lo haga con generosidad. El que dirige, que dirija con esmero. Y el que hace misericordia o tiene compasión, con alegría. Déjame decirles, jóvenes y adolescentes en esta noche, que no todos pueden animar. No todos tienen ese don de animar a otra persona, ¿eh? No todos. No todos tampoco tienen ese don de socorrer a los necesitados, no. Cuando dicen, no, levanten la mano para tal cosa, ayuda, no esperan que otra mano se levante más adelante que ustedes, ¿no? O que el que quiera dirigir, ¿no? Tal vez, ¿no? No todos tienen ese don de dirigir, ¿no? No todos tienen ese don. Y si no tienes ese don, hermano, no lo hagas tampoco. Ahora, el que también no tiene, en este caso, el de misericordia, el que no es compasivo,
¿no? El que no es compasivo, porque no todos también somos compasivos. A veces podemos decir, ¿no? Tal vez no, dicen algo aquí, dicen, no, tal hermana tiene alguna necesidad o tiene X cosa, ¿no? A veces en nuestra mente pensamos, ay no, pobrecita la hermana, ¿no? Que el Señor la bendiga, ¿no? No es así, ¿no? No debe ser así, ¿no? Pero eso es un don que lo han recibido. Y cada don obviamente unido es tan especial, así como vimos, ¿no? De cuando Pablo hace referencia al cuerpo humano, ¿no? La cabeza no puede estar separada de mi cuello, ¿no? O los brazos, ¿no? Todos nos necesitamos. Y todos somos especiales también. En este caso, Pablo aquí habla de una manera no como... sí habla de una manera tal vez con una autoridad de apóstol, pero no habla en este caso, se tiene que hacer así, así, no. Habla más bien animando a cada hermano. Habla diciendo en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, él dice, os ruego, ¿no? Él pudo decir, ¿no? Así que cristianos, ¿no? Yo les mando, ¿no? De una manera autoritaria, no. Él decía, así que hermanos, estamos de manera vertical, horizontal, de manera horizontal. Pablo los miraba así a cada uno, no superior a él mismo, no lo hacía superior, porque él sabía que él también había recibido misericordia de Dios por las tantas cosas que Pablo era antes de venir a Cristo, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que somos miembros de la iglesia, somos miembros de esta iglesia, en este caso, ¿por qué podríamos jactarnos? ¿O por qué podríamos tener alto concepto de nosotros mismos si el don que el Señor te ha dado, ¿no? Es tan especial como el don que puede tener tu hermano, el de al costado, de adelante o el de atrás, o lo pueda tener yo, ¿no? Entonces, si entendiéramos eso, que cada uno es indispensable en la obra del Señor, no tendríamos que pensar o tener alto concepto de nosotros mismos. No habría, ¿no? Porque sabríamos que nosotros, obviamente, tanto el uno del otro, nos necesitamos. Por eso el título, el tema de la prédica era, ¿no? Somos cada uno, eres tú, soy yo, miembros del uno del otro. Entonces, sabemos que así como tú no quieres, ¿no? Que una parte de tu cuerpo sea dividida de ti, porque obviamente lo necesitas, ¿no? Dentro de la iglesia sabemos que también todos servimos de manera diferente, pero todos servimos en algo tan pequeño, tan minucioso, ¿no? Pero todos servimos. Ahora tú puedes decir, ¿no? Como les decía, ¿cuál sería mi don, hermana, no? O aún no sé, no sé qué don tengo. No sé si ustedes habrán escuchado, cuando el pastor predicaba también yo he escuchado eso, ¿no? ¿Qué don puedes tener tú, no? Entonces, sería bueno que cada uno nos descubramos qué don puedes tener. Si el de profecía, que se use conforme a la medida de la fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que anima, es ese hermano que anima, o ese hermano que da con generosidad, o ese hermano que dirige y que dirige con esmero, o que es ese hermano o esa hermana que obviamente tiene compasión por los otros hermanos. Pero recuerden que estos dones que Pablo menciona en versículos 6 y 7 no son los únicos, ¿ah? Esto es uno de todos los que Pablo ha mencionado, de muchos que Pablo ha mencionado. Ahora, ¿qué es lo que a ti, joven o adolescente, te agrada? ¿Qué es lo que te agrada hacer, no? ¿Qué es ese don que te agrada hacer?
claro, que sea de utilidad para edificación de la iglesia, ¿no? No, ustedes no me van a responder, no, hermana, a mí me agrada dormir toda la noche, estar en el TikTok y todo eso. No. Estamos hablando que qué es lo que te agrada hacer para la obra del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que edifica o eres parte tú de una iglesia, ¿no? Para edificación, ¿qué don el Señor te ha dado? Entonces, todos tenemos diferentes funciones en la obra del Señor. Cada joven, cada adolescente en esta noche, cada hermano, cada hermana tiene un don y ese don es parte integral del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque cuando Dios te salva a ti, no nos salva solamente para vernos sentados en la sillita, no, nos salva para que podamos producir, nos salva para que podamos nosotros poner en práctica ese don que el Señor nos ha dado. Ahora, para que ese don sea de manera edificante para la iglesia, ¿qué tiene que ser? Revelada. Obviamente tú tienes el don que otro hermano no tiene, entonces, ¿cómo puedo saberlo? ¿No? Tal vez poniéndote, no sé, hermana, a mí me gusta servir, o hermana, me gusta hacer tal cosa, o en lo pequeñito, ¿no? Pero reconozcamos que todo lo que tenemos y todo lo que el Señor nos ha dado, siendo parte de esta iglesia, nos ha dado por pura gracia y no por mérito propio. Así que podemos decir que Dios nos trajo aquí no para estar en una zona de confort, no. Ay, hermana, a mí me da vergüenza, no puedo, no quiero, mira, soy adolescente, soy joven y me da vergüenza tal cosa, no, así no. Entonces, el Señor nos ha dado una herramienta y es ese don, y ese don se debe trabajar 100%, 101% en la obra del Señor, ¿sí? Siendo joven, siendo adolescente, en esta noche, aún el don más pequeño, aún las cosas más pequeñas. Sabemos que el Señor nos ha dado un don en los cuales cada uno de ustedes es esencial, particular, especial en la obra del Señor. No nos creamos más ni menos ni porque, ay no, están aquí solamente ellos nomás, ay no, así no. El Señor te ha dado un don especial, algo que tal vez yo no lo puedo tener, pero tú lo tienes. Amén. Que el Señor nos dirija siempre, que el Señor nos ha hecho parte de una iglesia, así como hay iglesias aquí en Pachacamá, en Mi Salvador, hay iglesias a nivel del mundo, a nivel mundial. En este caso, el Señor quiere que esos dones sean utilizados para la obra que el Señor nos ha dado. Amén. No ponemos de pie, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias por las cosas que tú nos has dado. Gracias porque sin mérito propio, Señor, tú nos das las cosas por pura gracia. Gracias por salvarnos, gracias por pertenecer a una iglesia, Señor. Gracias porque siempre tú deseas, Señor, que nosotros vivamos juntos, Señor, en armonía, como miembros del cuerpo tuyo, Señor. Tú deseas, Señor, también que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos unidos, Señor. Que cada don que tú has dado de manera especial a cada uno, Señor, no sea tratado con jactancia, Señor, sino que en cada don que tú nos has dado, Señor, sea utilizado de manera, Señor, especial en la obra tuya, Señor, porque para eso nos has puesto en una iglesia, Señor, no para jactarnos y para decir yo quiero, yo puedo más que ese hermano o esa hermana. No, Señor. Gracias por todas las cosas que nos das y que nos sigues dando, Señor. Que utilicemos ese don que tú nos has dado, ese don que a veces pensamos que es muy pequeño o que parece vergonzoso, Señor. En lo más pequeño, Señor, siempre tú haces las cosas. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús, por hablarnos también en esta noche a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús una vez más. Amén. Amén.